Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Melissa y soy de Cantel, un municipio de Guatemala. Tengo 12 años y a mí me gustan mucho la ciencia y la matemática. Hace unos días terminé de leer el libro Popol Vuh. Me gustó mucho porque aparecen caracteres interesantes y elementos que siempre veo, como el ocote, maíz y los animales. Me gustó especialmente cuando el libro habla de los objetos astronómicos. Eso tiene sentido, porque la antigua cultura maya era famosa por su alto nivel de matemática, y astronomía, como las pirámides y las ruinas, lo indican. Hace poco aprendí sobre el sistema solar en mi escuela, y desde entonces veo más el cielo de día y de noche, porque me gusta observar los cuerpos celestes, como las estrellas. Pues entonces hoy quiero contarles sobre la astronomía relacionada con el Popol Vuh. El Popol Vuh nos cuenta que antes no había sol ni luna, y en aquel tiempo un hombre que se llamaba Ukub Kakish proclamaba que él era el sol y la luna, porque brillaba. Mi abuela me contó que el nombre Ukub Kakish quiere decir 7 guacamayos en el idioma quiché. Y cierto, los guacamayos tienen plumas súper bonitas. Pero él no era el sol ni la luna. Brillaba por las joyas y plumas que tenía. Era un hombre orgulloso por su poder y riqueza. Eventualmente Ukub Kakish fue derrotado por los dos gemelos que se llamaban Hunahpu e Ixbalanque. Algo que me interesó mucho es en el idioma quiché. Ukub Kakish es el nombre de la constelación de la Osa Mayor. Ahora Ukub Kakish tenía 2 hijos, y uno se llamaba Zipacná. Igual a su papá, también era una persona orgullosa. Un día los 400 jóvenes decidieron a derrotarlo, e hicieron un plan. Pero Zipacná se dio cuenta de su plan, y finalmente fue él que mató a todos los jóvenes. Dicen que, al morirse, los jóvenes se convirtieron en las estrellas, y son Pleiades, de la constelación de Tauro. Se me olvidó mencionarles que Zipacná y su hermano Cabracán también fueron derrotados por los gemelos Hunahpu e Xpalanque. Después de llegar al inframundo del mundo maya Xibalbá, los gemelos Hunahpu e Xpalanque se mueren, pero después renacen como el sol y la luna. Así el cielo se convirtió en su vivienda. Uno de los planetas que salen en el libro es Venus, el segundo del sistema solar. En el idioma maya quiché, este se llama Ikokuig, la estrella que procede al sol, la que sale antes del sol, cuando amanece. Nuestro ancestro esperaba que apareciera Venus, porque su aparecimiento significa el amanecer y entonces el aparecimiento del sol y la luna y de las estrellas. ¿Qué les pareció? A mí me parece muy interesante la parte del libro donde se habla de las estrellas. Pues esto es todo para hoy. Nos vemos pronto. Adiós.